permitiste que nuestro corazón aprendiera porque tu palabra lo decía. Perdónanos, Señor, porque a veces amamos más nuestra voz que tu paz. Ayúdanos, Señor, a imitar a Jesús, que Él no abrió su boca para defenderse, Señor, sino que por el contrario confió en ti, porque sabía que tú tenías el control de todas las cosas y que cada cosa la permitías con un propósito en su vida, Señor. Danos un silencio que sane y no que castigue a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a ver hoy el momento de callarse. Y es el equilibrio entre la sinceridad con la compasión. Yo no sé si ustedes se acuerdan la primera clase que yo les di después de lo que nos enseñó Carito acerca de la compasión y era el amor dice la verdad, el momento de hablar. Y veíamos que era necesario hablar y que ese hablar debería ser con sinceridad, debería ser honesto, directo y franco. Pero muchas veces, cuando nosotros hablamos con tanta honestidad, no es bien recibido por la persona a la que exhortamos o a la que le decimos para edificar algún error que pueda tener o algún pecado en el que la persona esté. Luego vimos el segundo capítulo que era el enojo sincero y realmente era cómo la ira nos incomoda, nos confunde, nos cuesta trabajo expresarla y a veces la negamos o nos irrita, creando amargura en nuestro corazón. Pero hoy vamos a ver el momento de callarnos. Y yo creo que es lo más difícil de manejar, porque cuando uno habla de callar, teniendo uno la razón, uno debe tener mucho dominio propio y templanza. Muchas veces nuestras palabras levantan muros en lugar de puentes. Jesús nos enseña cómo su capacidad de guardar silencio fue una de sus herramientas de amor más poderosas. Y me gustaría que ustedes me dieran un ejemplo de cuando por haber hablado hicieron daño, o cuando al guardar silencio realmente edificaron a la persona a la que no quisieron hablarle. No todas a la vez, porque mejor dicho, ahora sí, todas calladas, pues. Bueno, a mí, Clau, me pasó una vez que eh, a nosotros nos dejaban una nenita a cuidar y resulta que yo hablé con la mamá porque estaba muy, muy tarde y pues sacarla chiqui tan tarde nos preocupaba a nosotros. Y no sé el papá por qué no había llegado, la mamá estaba trabajando, el papá no había llegado. Y resulta que él se había embolatado con algo que era muy simple, o sea, no era para no haber llegado. Entonces dije, pero ¿cómo? ¿No piensan en la niña? No sé qué. Y a mí la llamada se me había quedado abierta. Ah, Entonces, no, terrible. Entonces, y yo, como ella me decía, ay, es que él no ha podido llegar todavía, pero ya va a llegar. Y se queda la llamada abierta y yo comencé, pero ¿por qué no son capaces de cuadrar todo? ¿O cómo se van a exponer la niña? ¿No? ¿O fue feo, feo, feo? Porque después ella me dijo, yo escuché lo que tú dijiste y yo no, no, eso fue muy, muy vergonzoso, muy vergonzoso. Y en otra oportunidad de cuando mejor es callar, un consejo para uno de mis hermanos que tenía que darle, pero como era más como olía asado, o sea, en la carne, porque me hizo dar mucho mal genio, porque fue un tema con mi mamá, de que todos nos habíamos reunido para hacerle un presente a mi mami y mi hermano pues había sido un presente grande que era significativo. Y mi mami y mi hermano pues no hizo el aporte. Y yo me callé porque yo iba a hablar con él, pero estaba ofuscada y esperé más bien que me pasara y se pudo resolver absolutamente todo y quedé yo muy bien porque todos pensaban que de pronto la que se iba a ver más afectada era yo. Entonces
ese callar fue mejor. Y pues obviamente sí le había preguntado al Señor porque tenía mucho mal genio. Ok, lo manejaste súper bien. Es que hay momentos que cuando uno calla, edifica y es ejemplo. A veces el acto de amor más grande no es decir la palabra correcta, sino saber cuándo decirla. Eso es sinceridad y compasión. Y es algo que vamos a aprender hoy en el capítulo, porque realmente nos vamos a dar cuenta que la humildad y la dependencia del Espíritu Santo deben ser el pilar fundamental antes de reaccionar con cualquier situación. Podemos saber las cosas, pero el Señor nos lleva el momento exacto para decirlas si realmente nosotros sabemos esperar en Él. Yo duré 2 años en un trato muy fuerte con el Señor, porque viví una situación muy difícil a nivel laboral con mi socia, de la cual cada una éramos dueña del 50% en la empresa. Es decir, yo tenía el mismo derecho que ella de hablar, de opinar, de mandar o de no hacer. Pero durante 2 años el Señor me tuvo ante todas las equivocaciones que ella hacía, me decía, te callas. Y yo cogí una rabia, pero de aquellas. Y tenía que mi esposo me decía, pero ¿por qué te tienes que callar si tú también eres la dueña? Y mis hijos, pero mami, ¿por qué te callas? ¿Es que le tienes miedo? Y yo les decía, pero es que el Señor me dice que me calle. Después de esos 2 años, la gloria sea para Dios, pero entendí que Él es nuestro escudo y Él es quien pelea la batalla por nosotros. Si yo hubiese hablado, no hubiese salido en victoria de una situación tan difícil como la que me tocó vivir. Pero aprendí que cuando uno espera en el Señor, aunque sea fuerte, realmente da su fruto. Hay un salmo que quisiera iniciar con él, es el Salmo 141, versículo 3, y dice así: Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y esa debe ser una oración diaria en nuestra vida, porque cuando uno de verdad le entrega al Señor todo lo que uno va a hablar, el Señor comienza a guiarlo a uno a hablar palabras que edifican y no palabras que destruyen o que lastiman. Vamos a leer Marcos, capítulo 14, versículos 27 y del 29 al 31. ¿Quién lo quiere leer? Marcos 14, versículos 27 y del 29 al 31. Y vamos a ver cómo con esta porción bíblica el Señor nos enseña el primer principio, que es humildad y esperar en Él. ¿Quién lo lee? Marcos 14, ¿qué? Versículos 27 y del 29 al 31. 27. Hermana, 27. Sí, Jesús 14, anuncia la 27. generación de Pedro. No Donde sé dice, entonces qué. Jesús le dijo, Sí, todo es ¿qué? sí. Candaliré. Os escandalizaréis. Ah, listo. Entonces Jesús dijo, todo esto escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré a pastor y a las ovejas serán dispersadas. De ahí me dice que desde el 29 al 31. Sí, señora. Dice, entonces Pedro dijo, aunque todos se Se descarrilen, escandalicen. le dicen, yo no. Y dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que cante el gallo, haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. 3 veces. Mas él con mayor intensidad decía, si me fuere necesario morir contigo,
no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Y vemos un ejemplo muy claro. Fíjense, tenemos el espejo de Jesús y el espejo de los apóstoles. Jesús esperó que hubiesen cantado el himno, es decir, esperó un momento oportuno para comenzar a hablar. Y dice que una vez que cantaron el himno, Jesús les dice, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús estaba diciendo una verdad porque ya él conocía lo que iba a pasar. Jesús en ningún momento aumentó la verdad, no la disminuyó, simplemente la dijo tal cual como iba a pasar. Y yo creo que el Señor, si nos ponemos a analizar la actitud del Señor en este momento, el Señor lo hizo por compasión. Le estaba diciendo a los apóstoles, prepárense porque va a venir un momento muy difícil, no solamente para mí, sino para ustedes, porque una vez que a mí me apresen, ustedes me van a negar. Se van a escandalizar tanto y cuando uno lee este escandalizar no es que, ay, Dios mío, ¿qué pasó? No, se iban a llenar de un miedo tremendo por lo que estaba sucediendo. Y por eso lo iban a negar. Pero todos los apóstoles dijeron, no, Señor, yo no te voy a negar. E insistían en que ellos no le iban a negar. Yo les pregunto, si nosotros estuviésemos en el lugar de Jesús, cuando alguien nos falta a una promesa que nos hacen, ¿cómo nos sentimos? Tiene que ser terrible. ¿Presionados? Sí, no, debe ser una tristeza, Defraudados. defraudados. Esa es la palabra. Nos sentimos defraudados. ¿Por qué? Porque esas personas nos fallaron. Pero cuando uno lee a Jesús, Jesús en ningún momento se sintió defraudado. Jesús sabía que eso iba a suceder. Pero ellos fueron tan ligeros con su hablar que prometieron lo que no podían cumplir. Y aún Jesús, sabiendo esta verdad, no discutió con ellos. Simplemente les dijo, ay, Pedro, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. O sea, él simplemente de una manera muy mansa, muy tranquila le dijo, Pedro, tú me vas a negar, pero yo no quiero discutir contigo eso, solo lo sé, tú me vas a negar. Y yo le pregunto algo, cuando a nosotros nos fallan en una promesa, ¿será que nosotros lo aceptamos con la misma mansedumbre? ¿O por el contrario, porque sabemos la verdad, discutimos y nos molestamos? Y eso tiene que ver con lo que Sandy nos decía. ¿Qué le da rabia a ella? Que no le crean cuando dice una verdad. Jesús estaba diciendo una verdad, pero Jesús en ningún momento se molestó con los apóstoles. Simplemente les manifestó lo que iba a pasar. Su corazón realmente los preparaba para ese momento. Por eso en Juan 14:1 el Señor le dijo a los apóstoles, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y también en mí. Entonces es tremendo ver cómo una cara de la moneda, que es Jesús, nos refleja en un espejo si nuestras reacciones ante esas promesas no cumplidas y enfáticas e insistentes nos fallan. Y ahí el Señor no se quedó callado, simplemente con humildad y mansedumbre enseñó. Entonces es algo para aprender de esta primera porción bíblica cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Pero vamos a ver cuando Jesús nos enseña a callar y a perdonar. Y vamos a leer Mateo 18, versículos 21 y 22.
¿Quién lo lee? ¿La leo? Sí, por favor. Tú dijiste Mateo 18:21. 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí es. Amén. Fíjese esto tan tremendo. Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, y al decirle 7, le estaba diciendo, oye, la ley escrita me dice que yo debo perdonar 3, pero yo te pregunto a ti si es suficiente con perdonar 3, 7 veces. Y Jesús le dijo, no, sino aún hasta 70 veces 7. Y Pedro hizo una pregunta muy específica. ¿Cuánto debo yo perdonar al hermano que me ofende, que va contra mí, que me acusa o me da o inventa cuentos acerca de mí? ¿Tengo yo que perdonarlo? ¿Es suficiente con perdonarlo 7 veces? Y el Señor le dijo, no, no 7, sino hasta 70 veces 7. Y ahí el Señor comienza hablarle sobre una parábola que es la palabra de los dos deudores. Y todos la conocemos, que realmente decía que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, había un siervo que le debía 10,000 talentos a su señor. Y el señor le cobra y él le dice, Señor, yo no te puedo pagar. Yo te pido que tengas misericordia conmigo, pero perdóname esta deuda. ¿Y qué hizo el señor? Le perdonó la deuda de 10,000 talentos. Pero una vez saliendo este siervo de allí, halló a un consiervo. Y este consiervo le debía 100 denarios. Y él lo comenzó a molestar y a decirle, me tienes que pagar, me tienes que pagar, me tienes que pagar. Y el consiervo le rogaba y le decía, oye, no tengo plata, no tengo cómo pagarte en ese momento. ¿Y qué hizo él? Cogió y lo metió en la cárcel. Y le dijo, hasta que no me pagues la deuda, no te saco de la cárcel. Pero el resto de la gente que estaba alrededor, a ver esta falta de compasión y de misericordia, fue ante el Señor que le había perdonado la deuda. ¿No es cierto? ¿Y qué le dijo el siervo malvado? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esto es tremendo, porque realmente el siervo estaba reclamando algo que le correspondía, ¿sí o no? Sí, Ok. Sí, ¿El siervo fue compasivo? no, ¿El siervo exhibió a su consiervo públicamente? sí, Lo avergonzó, ¿no es cierto? Y miren lo tremendo, a veces cuando un hermano nos ofende, nosotros actuamos de la misma manera. ¿Qué hacemos nosotros en vez de quedarnos callados y orar? O en vez de exhortarlo en lo privado, nos vamos a contarle a todos los hermanos lo que ese hermano me hizo. Y lo avergüenzo. No lo he corregido, no he tenido misericordia, no lo he exhortado, no lo he edificado, pero sí lo avergüenzo. Y no lo perdonamos. Nos cargamos contra el hermano. ¿Y qué nos dice el Señor aquí? Así también mi Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón al hermano que nos ofende. ¿Qué es lo correcto acá? Callar. No me puedes pagar, ok, no hay problema. Padre, yo oro para que tú le suplas, Señor, la economía a él y me pueda pagar lo que me debe.
¿A quién le estás dejando la deuda? Al Señor. ¿Quién te va a solucionar esa deuda? El Señor, pero no el hermano. Ah, porque él me debe, me hizo, es que yo exijo justicia, yo exijo y exijo y exijo, es que yo estoy en mi derecho porque yo estoy reclamando lo que es mío, pero no es la actitud de corazón correcta que el Señor nos pide. La sinceridad exige justicia, es cierto, pero el perdón nos libera de exigir justicia. ¿Por qué? Porque ya tú le dejas eso al Señor. Y esa es la actitud correcta. Cuando perdonamos, vemos nuestra propia necesidad de misericordia, no de justicia. Y miren que el Señor desde el inicio de este estudio bíblico que estamos haciendo los lunes, lo primero con lo que Él comenzó a hablarnos fue de compasión. Y aunque nos manda a hablar con sinceridad, nos dice, ten un equilibrio con la compasión y también debes aprender a callar. También te dice, aprende a manejar lo que te molesta, lo que te irrita, lo que te enoja y lo que te da ira. Porque el Señor lo que quiere de nosotras es que realmente vivamos en santidad, descansando en Él. Algunos temen que si no dicen a los demás lo que ellos necesitan escuchar, y esto nos pasa a todos, están siendo dominados por ellos, están en desventaja o se le están dejando montar, para decirlo de una manera coloquial. Porque a veces, muchas veces, cuando alguien nos dice una mentira, nosotros sabemos que nos estás diciendo una mentira, tenemos dos opciones. O confrontar directamente, si es a lo que el Señor nos lleva, o callar y esperar el momento justo para que el Señor edifique cuando nosotros exhortemos. Pero a veces nosotros no esperamos la guía del Señor y lo que hacemos es reaccionar en mi carne de la mentira que estoy escuchando. Entonces nos dicen, nos están diciendo una mentira y nosotros me están mintiendo porque me dices eso si yo sé que tú hiciste fue esto, más esto, más esto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque decimos que tenemos la razón, uno. Porque si no le digo en el momento, él va a pensar que yo soy un tonto y que me está pudiendo engañar. Y que si me engaña una vez, me va a poder engañar 2 veces. Hay momentos cuando yo sé que mis hijos me están mintiendo. Y yo solo oro y le digo al Señor, Señor, Padre, que ellos se den cuenta que me mintieron y que yo lo sé. Hazles caer en su propia mentira redonditos. Y espero. Y solito cae y me dice, mami, que no te podemos mentir. No, a mí me pueden mentir. Pero cuando tú descansas en el Señor, esa mentira es manifiesta. Como también hay momentos en que me están mintiendo y el Espíritu Santo me dice, diles que te están mintiendo, que por qué te mienten. O hay momentos que me están mintiendo y me toca callar y nunca decirlo. Y eso me pasa mucho con hermanos de la iglesia. Sé cuando me mienten, sé el motivo por el cual me están mintiendo y yo solo espero. Una vez, estando yo en Villavicencio, había una esposa de un oficial que era amiga mía, muy molesta conmigo, muy molesta. Y yo le fui a hablar y ella me contestó con 80,000 piedras en la mano. Entonces yo le dije, ven, Shirley, ¿qué te hice? Porque estás molesta conmigo. No, yo no estoy molesta para nada. Yo no estoy. Y yo, ok, ¿no quiere hablar? Yo no le insistí. Me arrodillé y le dije, Señor, muéstrame qué pasó con ella. Porque ella está molesta conmigo. ¿Qué le hice? Porque si me equivoqué, Señor, poder restaurar la amistad. Yo quería mucho a Shirley. Y me dice el Señor, a ella le fueron con chismes esta persona y le dijo que tú habías dicho que el esposo le era infiel con no sé quiéncita. Y yo, ¡oh!
Yo cuando dije eso, nunca. O sea, tras que se puso brava conmigo, me ofendió por algo que yo no había hecho, y me acusó y me juzgó. Y el Señor me dijo, ve y habla con ella. Entonces me devolví, le toqué la puerta. Hola, ¿qué más, Claudia? Le dije, hola, Shirley. Ya sé el motivo por el cual tú estás molesta. A ti esta persona te dijo esto, esto y esto. Quiero aclararte que yo en ningún momento lo digo. Te mintieron, pero si tú quieres seguir creyendo en esa mentira, eres libre de hacerlo. Pero realmente no me gustaría que nuestra amistad se perdiera por un chisme. Pero mami, siéntete en la libertad. Le dije que estés muy bien, Dios te bendiga, y me fui para la casa. Ella después me preguntaba, Clau, ¿tú cómo hiciste para saber? Oré, simplemente oré. Entonces, no pretendamos hacer justicia en nuestras fuerzas, porque si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, o discutimos, ofendemos, humillamos y no edificamos. Y nosotras hemos sido llamadas siempre para edificar. Debemos saber cuándo callar y también cuándo hablar, para que nuestras palabras no sean destructivas. La frase es como, es que no entiendes lo que te estoy hablando, es que parece que yo le estuviera hablando a la pared y tú no escuchas. Es que tú nunca escuchas lo que yo te hablo. No puedes hacer nada bien porque no puedes hacer nada bien, o eres tan sensible que todo lo que yo te digo te duele. ¿Ustedes cómo creen que calan esas palabras en un corazón que de por sí ya viene lastimado? Pero hacen parte de nuestro lenguaje diario. Miren, yo a mi suegra muchas veces le decía, señora Mayra, que usted no entiende, no me entiende. Y un día la señora Mayra, que es mi suegra, me dijo, Claudita, yo no soy bruta, pueda que no haya estudiado y que no tenga los estudios que tú tienes, pero yo entiendo cada cosa que tú me hablas. Desde ahí, eso fue una lección para mí, pero durísima, porque me tocó aprender a dirigirme a ella. Tenemos que aprender a hablar y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a hablar. Estos mensajes o estas frases muy usadas, que realmente son universales, son mensajes condenatorios sin sentido, que aunque puedan ser verdad, lastiman y destruyen. Vamos a leer Mateo 23, versículos 5 al 7. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo 23, ¿qué? Versículos 5 al 7. Yo lo leo. 25 del 5 al 7. 23 del 5 al 5 7. al 7. Sí. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y existen los flecos de sus mantos. El 7. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Así es. Miren que aquí el Señor estaba hablando de los fariseos y hablaba de características de los fariseos. Primero, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Es decir, mostraban algo que no lo hacían de corazón, pero lo hacían para ser vistos. Se mostraban como los más santos y los más justos, como los que mejor se comportaban donde quiera que llegaran. Se creían santos y muy conocedores de las Escrituras,
y por eso se creían con autoridad para juzgar y señalar. Ellos deseaban recibir honor sin merecerlo. Es tremendo cómo nosotros muchas veces nos vestimos de lo que no nos corresponden, solamente para ser alabados por los hombres. Pero ayer hablábamos en la iglesia, el Señor que mira el corazón. Y dice la palabra en Mateo 18, lo empalmo con esto, 15. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, ha recuperado a esa persona. El Señor no importa lo que tú muestres en público. Al Señor le importa cómo tú te comportas. Porque puedes parecer el más santo, el que tengas mejor conocimiento, el que abres con mayor denuedo. Pero si tú realmente no edificas a tu hermano y lo condenas, tú realmente vas a ser condenado por el Señor. El Señor te está diciendo, es importante que tú le exhortes en lo privado para que esa persona salga edificada y para que puedas recuperar a esa persona. Miren que a veces, otra de las cosas que nos sirven para ver este capítulo que estamos leyendo hoy de cuándo callar, el Señor nos dice, em, el Señor nos dice que es importante identificar el orgullo en nuestras respuestas automáticas. Y ahí me gustaría escucharlas, que ustedes me digan algo que ustedes identifiquen como una respuesta automática llena de orgullo, para justificarse, para defenderse, para decir que tienen la razón. ¿Quién me da un ejemplo? Las estoy escuchando porque tengo los audífonos puestos. No todas a la vez. Eh, eh, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, todas estas enseñanzas nos han confrontado realmente porque, digamos, uno a veces cuando viene una ofensa o viene una discusión, uno tapa de verdad es una palabra de apariencia, porque realmente uno no tiene esa humildad para reconocer que se equivocó. A mí me ha pasado aquí con mi hija, más que todo con la que digo con la Mona. Y entonces y ella me dice, mami, eso es orgullo. Y yo le digo, no, no, pero es que yo tengo la razón, no, eso no es así. Entonces yo en estas enseñanzas y lo que he venido viviendo con ella, me doy cuenta que en más que no defenderme o defenderme es lo que Dios quiere es que yo acepte que soy orgullosa y que no quiero que me estén diciendo algo que pronto ofende mi ego o lo que yo, no, pero es que yo hago las cosas bien, no, es que yo no ofendo o si ofendo. Es como defenderse uno y uno tapa realmente, eso para mí es una apariencia y realmente Dios me dice, no, tú estás siendo orgullosa porque no aceptas lo que estás haciendo delante de tu hija y lo que estás haciendo está mal delante de mí. Entonces, la verdad, yo le doy gracias a Dios por estas enseñanzas que ha venido mostrando nuestro carácter, aflorando este carácter que realmente no le agrada a Dios y Dios lo va mostrando para irnos poco a poco con la ayuda de Dios y lo cambiando. Amén. ¿Algún otro ejemplo de una respuesta automática donde nosotras seamos orgullosas? Sí, mira, cuando uno, por ejemplo, está molesta por alguna razón y te pregunta el esposo, amor, pero ¿qué tienes? Y uno nada, sabiendo que uno está reventado por dentro del mal genio, de la piedra o del impasse en el que está. Entonces, ese nada muchas veces está cargado de ese orgullo o que simplemente uno quiere evitar o quiere más bien como provocar a la persona a la pelea, ¿no? A seguir en lo mismo.
pero es una respuesta automática, al decir que uno no tiene nada, cuando es más fácil de pronto uno sentarse y pues tomarse su tiempo, respirar y mirar de verdad y tratar de solucionar en el momento, en vez de ese nada puede dilatar muchas cosas. Sí. ¿Algún otro ejemplo, Doranelli? Sí, buenas noches. Lo hablo yo como hija, porque muchas veces uno como hijos también tiene orgullos con los padres. Los padres le dicen a uno, no se vaya por ahí, tenga mucho cuidado con ciertas rutas. Ay, mamá, ya sé por dónde irme, yo sé por dónde caminar, tranquila, no se preocupe, pero uno es como a querer enseñarle también a los padres lo que muchas veces ellos también por experiencia lo han vivido. Y uno responde con orgullo y muchas veces no quiere recibir consejo. Así es. Y eso hiere tanto el corazón de los papás, te lo digo como mamá, cuando los hijos creen que el consejo sabio de un padre no es suficiente, ni tiene ningún valor. Ya sé, mami, ya sé. Sí, 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 eso le pasa a los otros, pero a nosotros no. No, yo sí tengo cuidado, mami. Ay, Dios. Y uno aquí orando por ellos para que el Señor los guarde y tenga misericordia. Es cierto. Sí, son ejemplos muy claros en nuestra vida diaria, pero si ya los identificamos, es bueno trabajar en ellos. Y la próxima vez, antes de contestar, contemos hasta 5, respiremos y miremos, como decía Brilla ahorita, tomemos nuestro tiempo para responder. De esa manera no herimos, sino que realmente eh, contestamos bien. Es importante también escuchar el corazón de la otra persona antes de juzgar. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de compasión, decíamos que teníamos que colocarnos primero en el lugar de la persona, para de esta manera poder ser compasivos. A veces, y eso nos pasa mucho cuando nosotros convivimos con alguien, llámese esposo, llámese hijo, llámese papás, la persona viene muy cargada y nos contesta mal. Y si nosotros le contestamos mal, ¿qué pasa? Se provoca una pelea. La blanda respuesta siempre quita la ira. Entonces respiremos, no contestemos mal. Simplemente contemos hasta 5, contemos hasta 5 y miremos qué respuesta podemos dar o que nos quedamos callados hasta que a la persona se les pase el mal genio. Cuando comencé a leer el capítulo de Es momento de callarse, Paul Miller inicia el relato de este capítulo y la introducción con algo que le había pasado a él. Él llegó a contarle a la esposa que se encontró con un amigo que le pidió perdón por algo que le había hecho hacía 10 años antes. Y llegó emocionado porque mira lo que me pasó hoy. Esta persona que me había lastimado tanto, hoy me está pidiendo perdón. Y la esposa le dijo, ay, ¿y eso qué? Yo no le veo la importancia. Y Paul Miller simplemente respiró profundo, se quedó callado, la dejó un rato y luego dice él que comenzaron a hablar sobre el arreglo de un sofá en la sala. Cuando él le contó eso a su mejor amigo, el mejor amigo le dijo, pero ¿por qué tú no le respondiste? ¿Por qué te le quedaste callado? ¿Y por qué si le mostraste interés a ella en lo que ella quería del sofá, pero ella no pudo mostrar interés en lo que realmente a ti te importaba? Y Paul Miller le dice, porque hace unos días ella y yo discutimos y ella aún no ha perdonado en su corazón ni ha dejado atrás la discusión. Si yo le contestaba mal conforme a su respuesta, nuevamente hubiéramos discutido. Yo solo oro para que el Señor sane su corazón. Miren lo diferente. Pero a veces nuestro esposo, que es con el que más tenemos todo el día diálogos, llega de mal genio el trabajo y nosotros también, porque nosotros también estamos mal geniados. Ah, pero si él llega cargado, pero él no sabe que yo también estoy cansada. Claro, él llega a decir, me puedes alcanzar un vaso de agua, pero no se pone a pensar que yo estoy todo el día haciendo oficio en mi casa y que me ha tocado lavar ropa, doblar ropa, montar los estudios bíblicos, hacer. Y justificamos nuestras actitudes con la actitud del otro.
Cuando el Señor te está diciendo, ponte en el lugar del otro y mira cómo te gustaría a ti ser tratado. Miller utiliza el ejemplo de Jesús ante situaciones de injusticia o dolor para mostrar que el amor verdadero sabe cuándo detenerse y observar. El callarse no es pasividad o indiferencia, sino es una forma de poder bajo control. Nosotros tenemos poder cuando callamos y no contestamos. Es elegir no imponer nuestra voluntad, opinión o juicio para permitir que Dios obre o que la otra persona sea realmente escuchada. Y eso me pareció tremendo. Esa es una de las conclusiones que saqué al estar haciendo este estudio, porque cuando nosotros nos detenemos y observamos y callamos y esperamos en el Señor, eso es dominio propio y eso es poder. ¿A quién estamos nosotros manteniendo bajo nuestro poder? A nuestra carne, a nuestro orgullo, a la soberbia. En el matrimonio y la familia, el silencio debe actuar como protección. En lugar de ganar una discusión con un argumento bíblico punzante, donde utilicemos la palabra para darle donde es para que le duela, el amor elige callar para no herir el corazón. Miller enfatiza que amar comienza por ver realmente a los demás. En casa, esto significa cerrar la boca para escuchar las preocupaciones sin interrumpir con sermones inmediatos. Miren, mis 3 hijos son muy diferentes, ya todos son adultos. Hoy en día, ellos me pueden contar cosas de su vida diaria, pero como yo les digo a ellos, no esperen que cuando ustedes me cuentan, yo me quede pasivamente callada diciéndoles, ok, hijo, tranquilo, vas a salir. No, yo espero que me cuenten, se desahogan. A medida que ellos van contándome, oro para saber cuál debe ser esa respuesta sabia. A veces no la sé, a veces solo les digo, voy a estar orando, papi, a ver qué me dice el Señor para saber cómo aconsejarte. O a veces les digo, hijo, ojo, porque el camino que estás tomando no es el correcto. El Señor nos dice esto, esto y esto, y tú estás ofendiendo a Dios por esto. No los cojo del pelo, no les jalo las orejas, no los tiro al suelo, ni los golpeo, pero los exhorto de manera que puedan salir edificados y que por lo menos le mueva el Señor el corazón para que cuando estén en lo privado puedan sentarse a analizar las diferentes situaciones. Pero si yo los gritara, 1, no me vuelven a contar nunca más. O 2, dicen, ¿para qué le cuento si mi mamá me grita y me sermonea? Ahora no quiero ni escuchar lo que ella me dice. En los conflictos de la iglesia debemos evitar el juicio apresurado. Este capítulo nos advierte que el legalismo y la justicia propia bloquean la compasión. Callarse ante un chisme o una falta ajena permite que el amor cubra multitud de pecados antes de actuar con honestidad redentora. Callar es una forma de admitir, no tengo la solución, dependo de Dios, voy a orar. Y uno puede exhortar a los hermanos cuando están en chisme de manera muy educada. ¿Sabes qué? Si no eres capaz de confrontar la situación, la verdad no me vengas a contar. A menos que quieras que oremos juntos y que tomemos una acción que edifique a todos. Porque si no, solo es chisme. Y nosotros no somos canecas para estar escuchando chisme. Todo consejo que a ti te pida debe ser basado en la palabra de Dios. Porque acuérdense de que la boca habla lo que hay en el corazón. Y si uno tiene comunión con el Espíritu Santo, uno es capaz de discernir cuándo es chisme para dañar o cuándo realmente nos están contando algo para pedir un consejo. Es importante, le voy a poner ejemplos prácticos porque todo lo que hemos hablado es muy lindo, pero vamos a ver en la parte práctica. Son 2 actitudes que nos deben importar en la parte práctica.
La regla de los 5 segundos. En esos 5 segundos tú vas a estar orando y pregúntale al Señor, ¿esto edifica o solo defiendo mi orgullo? Y la segunda actitud inteligente para los hijos de Dios debe ser observar antes de opinar. En una reunión de discipulado intenta ser el último en hablar. Usa el silencio para mirar, para entender la verdadera necesidad detrás de las palabras de todos los hermanos. Miren, a veces uno habla tanto que si hay un hermano que está en oración, es capaz de discernir qué te está moviendo a hablar tanto y qué es lo que realmente tu corazón necesita para poder ser ministrado. Miller sostiene que el pecado suele alimentarse de la reacción del otro. Al callar, rompes el ritmo del conflicto. No respondes ojo por ojo, sino que detienes el golpe verbal en seco. La otra persona está peleando y tú estás callado. Yo me acuerdo tanto que un día el Señor me dijo, iba yo para el trabajo con mi socio, y yo iba cantándole al Señor y escuché una voz tan clara que me dijo, ahorita cuando llegues, tú no hables. Y yo dije, ve, bueno, yo llegué contenta al trabajo, me senté en el escritorio y llega mi socia. Quiero hablar contigo, Claudia. Y saca un cartapacho de quejas. El día tal, a tal hora, tú no me miraste. Tú me hablaste de esta forma y yo me sentí así. Tú hablaste con esta persona y me desautorizaste. Tú nos, o sea, 80,000 cosas que yo decía, de verdad, ¿de dónde estás sacando tanta vaina? Y yo me acordaba lo que el Señor me había dicho en la mañana, pero contéstame. Y yo callada, oraba. Yo, Señor, ¿qué hago? Cuando golpeé el escritorio así, contéstame, es que no me vas a contestar. Y yo me la quedé mirando y le dije, Tati, la verdad no quiero contestarte. Hoy yo venía orando y el Señor me dijo que callara. Entonces dime, mami, todo lo que tengas que decirme, lo acepto. Y si te ofendí, te pido perdón. Miren, ella volteó la puerta, la tiró, se fue, pero no tuvo cómo pelear conmigo, porque seguí el consejo de Dios de callar, de discernir y realmente esperar en Dios. El silencio nos permite escuchar lo que la otra persona no está diciendo. Es decir, nos permite discernir si en ella hay miedo, si hay dolor, si hay inseguridad, si hay amargura. Jesús a menudo callaba ante las acusaciones para enfocarse en la condición espiritual del acusador. Y lo último es importante, renunciar al control. A menudo hablamos de más porque queremos controlar el resultado del conflicto. Callar es un acto de fe, donde confiamos que Dios es el juez y el que convence de pecado y no nosotros. Por eso es importante mantenernos en comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero que hagamos realmente un ejercicio donde pensemos lo siguiente. Vamos a hacer algo muy corto. Les voy a presentar 3 escenarios de un conflicto común en la iglesia o en el hogar. Y ustedes me van a decir cómo reaccionan ante ellos. Primer escenario. Un hermano critica tu forma de servir. Es que eres muy lenta, es que no limpias bien, es que siempre llegas tarde, es que cuando yo te hablo me contestas mal, es que cuando te diriges a mí siempre lo haces como de manera despectiva, pero en el corazón nuestro no está esa actitud que el hermano nos está diciendo. ¿Cómo reacciona? Me gustaría escuchar a Joana. Buenas noches. Buenas Bueno, noches. mi primera reacción sería como de sorpresa, porque si en mi corazón yo siento que no era lo que yo quería como mostrar con mi comportamiento, con mi forma de ejercer la labor que hacía, pues me sorprendería mucho porque, bueno, yo no era esa mi intención, ¿no? Entonces, primero como de sorpresa y
y no sé, me imagino que, suponiendo que no me dé rabia, ¿no? Porque muy seguramente me va a molestar, le diría, pues no sé, no, la verdad no sé, yo me imagino que me daría, aparte de sorpresa, me daría como frustración de que como que yo forzándome para hacer las cosas bien y que como que no lo reconozcan, yo creo que me daría rabia, la verdad. Yo creo que eso pasaría en ese instante. Eso. Ok. Es que fíjense que es muy similar a como cuando nosotras hacemos un plato de comida delicioso. Nos pasamos horas en la cocina para servir un almuerzo rico y llega uno y lo sirve o ni le dan las gracias a uno, dicen te quedó salado. Yo no sé ustedes, pero yo me molesto y mi contestación, que debo cambiar, pero mi contestación es la próxima cocina tú entonces. O sea, y no debe ser la contestación, ¿no? Pero es que nuestro orgullo de una vez está saltando. Oye, ¿no tuvieron en cuenta que yo duré toda la mañana cocinando un plato especial para que me lo critiquen de esa manera, siendo mentira? Y luego de esa contestación, yo me pondría a llorar de la frustración de ver que no fui valorada. Vamos al segundo ejercicio. Tu esposo o esposa o tu pareja te reclama algo injustamente tras un día agotador. Ese día tu jefe te gritó, te trató mal, te dijo que realmente el trabajo que tú habías presentado no servía de nada, que tenías que volverlo a hacer y que no importaba la hora que te acostaras, tenías que presentarlo al otro día a primera hora. Y llegas a tu casa y tu esposo te está criticando por algo que pasó en tu casa, como el no tenerle la comida lista cuando él llegó. ¿Cómo reaccionaría? Carito, ¿tú cómo reaccionarías si el pastor llegara hacia a la casa? Am, pues no sé. Ay, me da risa. Ay, me da risa. Eso nunca ha pasado. No, nunca él me ha dicho que tengo que hacer cosas. Digamos, aquí compartimos todas las actividades. Creo que no, nunca hemos tenido un problema por eso. Vivi, ¿tú cómo harías? A mí sí me da mal genio. Claro, o sea, con un día tan tenaz en la oficina y que llegue y de pronto George me haga el reclamo por algo cuando yo estaba trabajando, obviamente me da mal genio. Y lo primero que le digo, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te está pasando? Si yo estuviera trabajando o me salgo de trabajar y tú provees, que no Total. es la manera que debería de contestar. Y ya, Pero nos pasa, es que nos sí, pasa. sí, Y sí. miren que son cosas de nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasaría? Tercera situación. Un líder de la iglesia toma una decisión con la que tú no estás de acuerdo. ¿Qué harías? El pastor y Caro toman decisiones y nosotras no estamos de acuerdo. ¿Qué haríamos ante esa situación? Hermana Carmen, ¿usted qué nos dice? Yo oraría ante el Señor para que fuera Dios que mostrara si hay una equivocación, para que fuera Dios guiándolo nuevamente si se han equivocado. Yo oraría. Tú orarías. Ok. Esperarías en Dios, o sea, no hablarías ni dirías nada, solo esperarías en Dios. Amén. La hermana en gracia, ¿qué haría? Pues yo oraría también y pediría al Señor su dirección y la aceptaría, porque ellos son instrumentos de Dios, pues obviamente humanos, pero son instrumentos usados por Dios. Y nosotros debemos obedecer dependiendo de la dirección del Señor. Ok. Realmente esa es la actitud, orar, orar
pedirle al Señor, porque si ellos están equivocados, es un acto de amor hablar con ellos. Lo que pasa es que cuando uno va a hablar, ya uno debe ir con la guía del Espíritu Santo, con un corazón descansado en el Señor y no cargado en mi parecer. Fíjense que a veces hay que estamos haciendo, callando en el momento, pidiendo dirección del Señor para poder ser guía. Porque si los pastores tomaran una decisión equivocada y la iglesia, tú supieras que va de capa caída, el atalaya que tiene que hacer, hablar, dar el sonido de alerta. Pero hay que saber hacerlo. Sabiduría, inteligencia, humildad, discernimiento, oración. Les hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dijeron algo en una discusión de la que se arrepintieron a los 5 segundos? Sí, con mi esposo, que lo ofendí y de verdad me arrepentí, se lo hice saber. Ok. Y la segunda pregunta que les hago, ya casi finalizando porque ya terminamos el tiempo. ¿Por qué creen que nos resulta tan incómodo o angustiante quedarnos callados cuando alguien nos ataca o nos contradice? Porque precisamente se mete con el orgullo de uno. La carne está viva. Eso es. Entonces, realmente nosotros tenemos que crucificar nuestra carne. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:28, aun el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese es Efesios 4:29. Y por último les hablo de Santiago 1:19. Por esto, mis amadas hermanas, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Así debemos ser nosotras, prontas para oír, tardas para hablar y tardas para airearnos. Y pedirle al Señor que sea Él el que pelee por nosotras, para nosotras estar tranquilas. Señor, guarda mi boca y guarda las puertas de mis labios. Debe ser nuestra oración diaria. En este momento les voy a enviar un cuestionario por WhatsApp al grupo de Entre Amigas para que ustedes lo puedan resolver en la semana y lo comentamos en la próxima clase, donde ahí sí acabo yo mi tema. Reenviar. Lo envío de una vez porque si no se me olvida. Ahí se los envié. Entonces es algo como es un diagnóstico del corazón. ¿Cómo cómo respondemos nosotros ante el ruido del mundo, ante el ruido del reclamo, de la burla, de la ofensa? Escoger la que ustedes crean como es, hacerlo de manera muy honesta y muy transparente. Y lo comentamos en la próxima clase para iniciar. No sé quién de ustedes quiera terminar orando o antes de orar quiera aportar algo. Buenas noches. Mm, Pues sí hice la tarea, pero esto, bueno, esto es un proceso, ¿no? Lo hablo a nivel personal.
Si a mí me preguntaran, por ejemplo, en todas las preguntas, yo tuve todas las anteriores. En mi temperamento era algo explosivo y con todos los... Pero ha sido un proceso en el desierto, porque Dios lo lleva a uno a un desierto cuando uno le tiene temor al proceso, al cambio, ¿no? Porque el carácter también depende del cambio y la actitud que uno tenga de reconocer el error, los defectos, que a Dios no le agrada. Cuando yo entré en ese proceso fue muy duro porque yo le tenía miedo a entrar a ese desierto, a ser procesada porque yo mandaba, yo dirigía y yo había podido salir berraca, trabajar de los 9 años y, o sea, a mí una persona lenta para mí era terrible. Hasta que un día Dios me estrelló con la palabra y empecé un proceso y me dijo el Señor, porque te llevé al desierto, te seduciré y te hablaré al oído y te seduciré. Y para mí eso fue, y me paró a las 3 de la mañana y me dio una palabra y yo, eso es para mi familia. Y el Señor me dijo, no, es para usted. Desde ahí, cuando fui estrellada, duré una semana llorando, pero determiné tener el carácter de Cristo. No ha sido fácil, pero aprender a callar cuando a usted media cuadra, todo se le une a la que usted le enseñó la palabra y lo juzgan y tener que estar callada. Cuando un vecino que era el más bravo, tener que ir contra usted y decirle, tranquilo, si hay algo que le incomode, orarle a Dios para que Dios lo bendijera a él. O sea, fue un proceso difícil y yo le dije, Señor, ¿cómo sé que sí he cambiado si yo no vivo con nadie? Me mandó a un hijo a vivir conmigo. Entonces, es cuando, y cuando uno se refleja, porque yo le dije, Señor, ¿de verdad si soy cristiano o no? Porque es cuestionarse si yo estoy siguiendo la palabra, si yo estoy llevándolo a la vida y si mi temperamento como Pedro, o me dijo un día Dios, tú eres como Pedro el hipócrita, porque si le gusta que le duela al otro, tuve que pedirle a Dios la intervención divina y de su espíritu para que interviniera en mi temperamento y mi carácter. Pero le dije algo a Dios, yo no quiero lo que me sembraron a mí, con lo que nací, porque a nosotros nos imponen toda la cultura, todo lo del hogar, ¿cierto? Y yo le dije un día a mi mamá, 2 alfas no podemos. Y tuve que decirle al Señor que diseñara lo que Él tenía para mí, en su diseño, en mi temperamento y en mi carácter. Y ha sido un proceso muy duro, pero gratificante en el sentido cuando a usted un hijo le dice, lo bueno que nosotros tenemos es su parte. Mi madre es la parte espiritual, o sea, cuando los hijos le dicen a uno, usted fue transformada y cambiada. O sea, y es retante porque uno todos los días, porque no es que uno no se enoje, porque la palabra dice que usted se puede airar, es no pecar, no llegar al punto, porque todos nos airamos porque eso está entre nosotros, pero es llevar al límite de que yo puedo enojarme, pero no puedo llegar al límite de pecar. Y ha sido un proceso muy difícil, pero no es imposible. Y ahí voy hasta el día que Dios venga, ¿no? Pero ha sido un proceso de transformar un carácter que era muy bravo. Y yo lloraba porque yo le decía al Señor, yo creo que eso es lo único que yo no sé, que no voy a poder. Pero cuando uno va pasando el tiempo y uno va haciendo la tarea, va por amor a Dios y entender qué Dios hizo por mí y qué Dios espera de mí y cómo me ven los demás a mí y qué les puedo enseñar yo de lo que yo predico, de lo que yo tengo que vivir como persona y qué ven ellos en mí. Y yo le decía al Señor, yo necesito tener tu carácter, pero no es fácil, porque es morir en la cruz todos los días a mis emociones, a mi temperamento, al carácter, y dejar que Dios sea transformado. Yo le decía, Señor, yo soy como ese Moisés, Dios mío bendito en el desierto, allá, quitando el orgullo, la petulancia, o sea, tanta cosa. Pero yo le dije, Señor, haz tu diseño en mí, pero ayúdame con tu espíritu porque no es fácil. Morir no es fácil, y es de todos los días. Y ha sido un proceso hasta en la enfermedad, porque yo era de las personas que nunca perdía y llevaba el control de todo, hasta llegar a pedir perdón a Dios por quererle hacer el puesto de Él. Pero en estos momentos le doy muchas gracias a Dios, porque Él me ha permitido conocer, estudiar, hacer mucho. Por ejemplo, ahorita yo había colocado el computador, porque yo no voy a hacer para poder
Y mi hijo le cambió, hay cosas que yo no sé manejar todavía, y intenté manejar otra y la pude, y cuando no, yo dije, pero ¿por qué me voy a ir por eso? Yo no le puedo dar lugar a esas cosas, porque de mí depende lo que yo le quiera dar el derecho a algo legal. Entonces yo no tengo por qué enojarme, Señor, por algo que se puede solucionar más tarde. Entonces he aprendido a decirle muchas cosas a Dios, y en el proceso de la soledad es un proceso para ser limados. Y ha sido mi proceso. Pero también le doy gracias a Dios que no soy la misma de hace unos años y que me falta mucho para avanzar, pero le pido a Dios todos los días que me dé esa fortaleza para poder alcanzar y llegar hasta y agradarlo más que todo a Dios, porque cuando uno agrada a Dios, también es fácil para otras personas. Así a veces no es fácil porque todo el mundo, yo trabajo con muchas personas y entro de las casas y uno está metido en todos los problemas y del genio de las personas. Te me dice una clienta, usted no nos para bolas a ninguna, ¿no? Te imaginas todas con menopausia. Dios mío, eso es un trato duro, pero cuando uno mira la compasión, por ejemplo, el trato más difícil mío es con mi mamá, fue con mi mamá. Y yo un día le dije, Señor, ya no puedo más. Y tuve que morir y aprender y a tener la compasión de su vivencia y que fue contra mí. Pero yo soy la que tengo a Cristo en el corazón y tengo que darle ese testimonio a ella, de ese amor real que y ha ido transformando mi vida de lo que yo fui un día y que me parecía a ella. Entonces, yo todos los días le doy gracias a Dios por haberme escogido. Y como él me dijo un día, a ti te puse la túnica de colores, porque yo soy la distinta de mi casa. Entonces yo le digo, Señor, gracias, porque si yo hubiera sido el corazón más duro y no hubiera entendido, siempre me pongo en esa posición. Y le doy gracias por la misericordia que ha tenido conmigo y en la posición de que fui yo la escogida. Entonces, ha sido un trabajo y todos los días. Y le pido a Dios todos los días fuerza para no desmayar nunca. Que yo me enamoré tanto de Él a través de su amor para yo poder amar a otros y a perdonarme y a perdonar para ser perdonada. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, hermana Elizabeth. Yo quisiera aportar algo muy, muy chiquitico, y es que cuando uno empieza, esto es como cuando uno inicia haciendo un ejercicio, ¿no? Que uno tiene que proponerse algo, y cuando uno empieza el primer día en gimnasio, ay, a uno le pesa todo, le pesan hasta las medias y uno no quiere y le da pereza. O hay veces de verdad que el estado de ánimo no ayuda, pero ustedes, yo creo que muchas de ustedes ya han experimentado que cuando aprenden a callar, porque han escuchado primero al Señor, porque han dejado direccionar de Él, del Espíritu Santo, la satisfacción y el gozo en el corazón es algo que no tiene precio. Y ahí es donde uno dice, Señor, agradece uno, se siente uno una palmadita en el hombro, Señor, gracias, porque es un paso, es un logro grande, porque como lo decía la doc, a veces la carne salta y a veces la carne tiende a jalar más duro, pero yo sé que cuando uno se propone las cosas, cuando uno verdaderamente quiere agradar el corazón de Dios, la satisfacción es profunda y es algo que de verdad es que eso no se debería negociar, se debería más bien disfrutar y se trabaja todo el tiempo para eso, pero se trabaja con amor, con pasión, con gozo, Señor, es para ti y todo se le ofrece a Él y así las cosas. No es fácil y lo que dice la hermana Elizabeth es un proceso, es un paso a paso, pero es que hay que hacerlo porque si no vamos a estar en la misma partida desde donde arrancamos y la idea no es esa, ¿no? Creo que la idea es ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, que vamos a tener tropiezos, claro que sí, pero, pero nada, no hay nada más hermoso que experimentar el obedecer.
Amén. Bueno, yo pienso que ya nos pasamos 13 minutos. Eh, ¿Quién le gustaría terminar en oración? Si quiere, lloro. Amén, hermana Elizabeth. Padre Celestial, bendito y alabado sea tú, glorioso Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, gracias por ser nuestro amigo, nuestro consolador y nuestro ayudador en esta noche. Señor, estamos todas reunidas, tus hijas, tu remanente. Padre, tú nos has traído con un motivo y una razón, porque tú miras el corazón, el anhelo y el deseo de muchas de las que estamos aquí, Señor, de amar, de querer y amarte más todos los días para poder ser transformadas, Señor. Para poder, Señor, dejar esas vestiduras viejas para ponernos las vestiduras reales, como lo hizo Esther, como lo hizo Ruth. Señor, permítenos, Señor, cada día amarnos, aunque sea virtual, Señor, pero que la llevemos cada uno en el corazón. Tú nos has permitido conocer personas de otro lado, de otras partes. Pero, Señor, aquí estamos dispuestas, Señor, aunque nos cueste, Señor. Acá, hermana, tú conoces la necesidad del corazón de cada una de las que estamos aquí. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre y tú nos traíste hasta acá, Señor, con un motivo y una razón, que te amemos y que tengamos tu carácter, el carácter de Cristo transformado y desarrollado en nosotros, Señor. Y hoy yo te pido, mi amado precioso Señor, que tú nos ayudes todos los días a enamorarnos, que tú seas el uno en nuestras vidas, como esos apóstoles, Señor, que murieron por ti, así lo seamos nosotras, Señor, que lo demos todo, porque este diseño que tú hiciste en nosotros, esas mujeres, Señor, esforzadas y valientes, que podamos ser Proverbios 31:10, las mujeres que labramos, pero que seamos ese diseño inmovible que eres tú, que es la roca, pero que, Señor, podamos ponernos las vestiduras del diseño divino de Dios como mujeres, como esas mujeres sabias, prudentes, esas mujeres laboriosas, Señor. Te doy gracias porque a través de toda esta clase, por usar a la pastora, a usar a las hermanas y a la exposición de hoy, Señor, que nos llegue al corazón y sea taladrando allí, Señor, y sea formado y germinado, Señor. Que no se quede flotando la palabra, sino que podamos, Señor, dar la semilla que tú quieres y que en la congregación podamos ser, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad a los que estamos para también llevarle a otras, Señor, para que ellas puedan aprender en su hogar, en su seno, en su casa, como hijas, como madres, como hermanas, y podamos ser la luz y el testimonio divino tuyo, Señor, para llevar a querer a ti, Señor, a través del testimonio vivo de nosotras, Señor. Te damos gracias, Señor. Nos salimos de tu presencia, Señor. Nos quedamos allí, pero hoy salimos de la reunión pidiéndole a Dios que lleve a las hermanas con bien, que puedan tener un sueño consolador, pero que seas tú hablando a nuestra mente todos los días de aquí en adelante. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tengan todas muy buenas noches. Hermanita, que pasen muy buena noche y que pasen muy buena noche todas. Que Dios las bendiga. Bendiciones. Feliz Amén. noche a Gracias. Las todas. bendiga. Bendiciones. Bendiciones, pastora, bendiciones, hermanas. Buenas noches. Ay, no me sirve el audio. Ya, buenas noches. Bendiciones para todas. Bendiciones. Buenas noches. Chao, chao. Adiós. Hola, pastora, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, hermana ¿Cómo Elizabeth. está? Ay, bien, molestó el internet hoy. Sí. No sé qué le pasó. Batallé. No podía estar Ah, escuchando bien. ¿Cómo ha Ay, estado? pues ahorita voy a empezar un tratamiento nuevo con los pulmones porque es que no quiero hacer inhalaciones, eso, porque eso también daña mucho el pulmón. Entonces ahorita pues mi Dios es grande. Voy a empezar un tratamiento y